Este es el punto. Bueno, vamos. A ver, Alberto Fernández, mostrame imágenes de Alberto Fernández creo que alguna foto de la cena de anoche. Me contaban que costó conseguir gente que quiera ir a cenar con Alberto Fernández. Costó, Pablo, porque fue una cena con inversores, con empresarios muy importantes allí en Nueva York, que estuvo Alberto Fernández acompañado por Fabiola Yáñez, también por el embajador Argüello, en una cena en la que los empresarios escucharon por parte del presidente directamente reproches y excusas sobre la gestión de Mauricio Macri. Es justamente lo que no querían escuchar los empresarios, que le reclamaron por el cepo cambiario, por la estabilidad y sobre todo por la previsibilidad para hacer negocios en la Argentina. Jorge, tengo entendido que podía tener la posibilidad de ir, ¿no fue, no, a la reunión? En primer lugar, veo a Fernández como una figura que ya ha pasado, diría, la historia. Fue una presidencia totalmente fracasada en prácticamente todos los aspectos, o sea, en lo económico, en lo social, en sus relaciones exteriores, etcétera. O sea, cuando va a Estados Unidos hay gente que lo recibe, se respeta la investidura presidencial, hay ciertos protocolos, etcétera, pero creo que el presidente Biden y el Departamento de Estado entienden perfectamente que están frente a un presidente que está de salida y les preocupa mucho el futuro, porque en cierta forma los Estados Unidos no tienen ningún interés que la crisis en Argentina se profundice. Ahora, como ustedes decían, o sea, parecería que el señor presidente vive en un mundo paralelo cuando describe el país. Estamos frente a un país y más allá de mi opinión personal, solo tenemos que ver algunos números. La presión sobre el dólar, la presión inflacionaria, la caída de los precios de los bonos, la fuga de capitales, las innumerables empresas que han tomado la decisión de irse del país. O sea, la lista no se acaba, básicamente. Lo quiero sumar a Martín Litwack. Martín, ¿ves algo similar a lo de Jorge? Sí, sin duda. Hay un mito, y te lo extiendo al resto de la comitiva, hay un mito en Argentina de que Massa tiene una llegada en Estados Unidos que no tiene. O sea, la gente no lo conoce a Massa en Estados Unidos. Y respecto a Alberto Fernández, claramente es un presidente en salida, sin ningún tipo de posibilidad de ganar. En eso creo que Vallejo tiene 100% razón, creo que es lo más coherente que le escuché en toda su vida, Vallejo. Sí. Cada vez que habla de impuestos es un error tras otro. Pero concretamente, que un presidente no pueda llenar una agenda, ni hablemos de la cena, la agenda del presidente está vacía. Tiene 2, 3 cosas por día. La reunión con Biden mañana son 90 minutos. Hay que ver cuántos minutos le da a Fernández solo, porque los 90 es en total. Puede ser que sean 10 minutos con Fernández y el resto con la comitiva. Es una reunión meramente formal. A los empresarios no les interesa escuchar a políticos en ejercicio, sino más bien analistas que tienen información más objetiva y ni remotamente a un político que va de salida. Es decir, ningún empresario va a perder el tiempo escuchando a Fernández, obvio, ni a ninguno de los que estuvo en su comitiva. En todo caso, lo que habría que analizar es, uno como empresario tendría que pensar, a ver, ¿quién puede ganar en Argentina? Hoy tenemos 3 movimientos políticos, digamos, el oficialismo, con pocas chances, pero está ahí, la oposición de Cambiemos, Juntos y Milei, digamos, que son 3 opciones. Bueno, si uno es inteligente, tiene que ver en cada uno de esos movimientos quién representa la fuerza que puede ganar y tratar de anticipar lo que va a pasar en los próximos 4 u 8 años. Jorge, sobre esto que está planteando Martín, generalmente un año electoral abre en los mercados anticipadamente el apetito por adivinar lo que viene, por lo tanto actuar en consecuencia, sea quizá en la compra, en el mercado financiero, en la compra-venta de bonos. Las inversiones duras, uno sabe, son procesos decisorios mucho más complejos. ¿Qué es, si tuviera que asesorar o generar un concepto sobre la Argentina que viene, qué diría? Bueno, creo que en Argentina el péndulo político se va a mover hacia la derecha, lo cual representará en algún momento una oportunidad. Lo que sucede es que históricamente venimos de una situación en la cual cada vez tenemos una situación en mayor deterioro. Por consiguiente, el interés o el apetito inversor en Argentina es mínimo, es realmente muy bajo. Y además tenemos la situación en la cual, si bien es
es cierto que estamos cerca de unas elecciones. En algunos meses puede haber un daño tan profundo en lo macroeconómico, social, etcétera, que realmente asusta. Vemos lo que ha sucedido en los últimos días con los movimientos de los bonos como uno de tantos indicadores en este proceso y la forma en la que se ha manejado digamos, intento de canje que es total y completamente perjudicial para el patrimonio público. Entonces, esto realmente asusta. Es por eso que, y una pregunta que me hacen mucho, ¿por qué no hay inversores yendo a Argentina si es una oportunidad? Es casualmente por eso, porque sí, yo no te puedo predecir, digamos, dónde van a estar los precios en los próximos días, pero puede haber una situación de hiperinflación, de estallido social, etcétera, que agudice muchísimo esta crisis. Digamos, hay dos tipos de diagnosticadores hoy, de los que yo encuentro, con los que me reúno habitualmente. Los que dicen, va a venir una explosión y esto se está adelantando. Antes decían, Massa llega y le deja la bomba al próximo. Empezaron a decir, no sabemos si Massa llega y no sabemos si la bomba explota entre las PASO y la elección general. Y hay otros que sostienen que en realidad lo que está haciendo Argentina es implosionar. Estamos implotando todos los días o todas las semanas un poco. No obstante, hoy Julián Yosovich, un periodista financiero, especialista en mercados, ponía, hay un tuit, mostremos en donde muestra a cuánto se calcula el ROFEX que va a estar el dólar. Miren esto, dice devaluación. Los bancos de inversión están muy bear. Bueno, esto significa duros. Duros, contra la compra de productos argentinos. Exactamente, duros contra el peso argentino. Morgan Stanley espera un dólar en 2024 por favor, decime que veo bien porque yo tengo... 892 pesos, Pablo. 892. BBVA espera un dólar de... 845 pesos. ¿Ves bien? Dólar promedio 2024, 729 pesos. Mínimo 450. De esto, o sea, de esta devaluación del peso, Jorge, ¿estamos hablando, Martín? Bueno, en principio yo diría que la devaluación que reflejan estos estudios creo que es una suerte de proyección de la inflación que se espera, pero permíteme agregar un tema que creo que es muy importante a la situación de Argentina, que es el contexto mundial tampoco ayuda. Claro. Y entonces tenés inversores que están preocupados o que ven oportunidades que son tal vez muy competitivas también, con un nivel de riesgo muy menor al que se tiene en Argentina. Entonces, con un país que está completamente desorganizado, no va a haber flujo de capitales hacia Argentina, sino todo lo contrario. Una nueva presidencia, sea quien fuere el presidente, es posible que lleguemos a esa situación, pero creo que hay un largo camino para recorrer. Martín, yo veo acá un eje entre Jorge y tu especialidad y tu diagnóstico. También, Martín, normalmente vivís en Miami. ¿Qué es la seguridad jurídica? El alto riesgo, dice Jorge, que tiene la Argentina. Y me parece que la clase política no termina de entender el costo del rompimiento de contratos. Yo creo que Argentina está muy aislada del mundo, no tanto porque los mercados financieros no tienen en cuenta Argentina, sino porque la clase política argentina no tiene idea de lo que pasa en el resto del mundo. La realidad es que, vos lo dijiste recién, y yo siempre lo ilustro diciendo que los capitales, es decir, el dinero, las inversiones, son mimosos. Es decir, van a donde los tratan bien. Claro. Y cuando vos tenés ahora, finalmente, tasas altas en activos sin riesgo, o sea, un bono del Tesoro americano está pagando 5%, claro, pagaba 0 hace un año prácticamente, claro, ¿para qué vas a ir a un producto riesgoso? Claro, el famoso vuelo a la calidad, vuelo a lo seguro. 100%. Y la realidad es que Argentina tiene dos problemas que resolver, más allá de todo el tema político. Uno es el sistema tributario y otro la seguridad jurídica. Sin esos dos temas resueltos, que además llevan mucho tiempo de resolver, no va a ir nadie. Y no solamente que no vienen inversores extranjeros. En Argentina, por primera vez en el gobierno de Fernández, que no pasó ni con Macri, ni con Cristina, ni con Néstor, ni en todas las crisis anteriores, el argentino no está invirtiendo en Argentina. Claro. Entonces no es que el extranjero no viene, lo cual es lógico, un extranjero, pensar en términos de turismo, ¿no? Un argentino viene, conoce por dónde moverse, un extranjero le da un poco de miedo y deja de venir antes que el argentino.
En las inversiones pasa lo mismo. Te voy a decir algo brutal. A ver, y le voy a pedir la opinión a Jorge, que también debe tener, por supuesto, una percepción sobre esto muy clara. Cada vez que un gobierno invita mediante un blanqueo a que vengan esos fondos, se transforma en un cazabobos. Siempre ha sido un cazabobos. Siempre fue así la historia y el último blanqueo que fue con Mauricio fue, te diría, la peor trampa, porque vino con promesas de la mano que el gobierno no cumplió. Y yo siempre lo digo, la culpa de la evasión fiscal en Argentina, hasta el sinceramiento fiscal de Macri, yo siempre opiné que era compartida. Era culpa del pagador de impuestos que no pagaba y era culpa del Estado que no brindaba seguridad jurídica, superponía un impuesto arriba del otro y un montón de cuestiones más, que generan incentivos inadecuados. Nadie es feliz pagando impuestos cuando no tiene la más mínima devolución, y no en servicio, en seguridad jurídica estoy hablando. Ahora, cuando Macri hizo ese sinceramiento fiscal en un contexto global, además de Argentina, en un contexto global, donde el mundo está yendo hacia la transparencia y donde hubo mucha presión por primera vez en la historia de los bancos para que sus propios clientes blanquearan ese dinero, lo exteriorizaran, como si en ese momento sinceraran, y el gobierno de Mauricio cometió varios errores. El primero, grave, fue que no permitió que sea privado. En un país donde no se cuida la información, hubiera sido mucho mejor que yo pueda ir a mi banco, a cualquiera de Estados Unidos, y decir, yo pago, me den el boleto de pago, y si viene a FIPA a pedirme, yo pagué. Bien. Pero no mando el documento a la sucursal del Credit Cop de Morón diciendo que tengo 2 millones de dólares. Ese es el primer error. El segundo error fue que permanentemente durante el proceso de blanqueo cambió las reglas. Que a estos pueden blanquear, que ahora estos no pueden, que las fechas tanto, que no sé cuánto. Eso es complicado. Pero aparte, sí. Un segundo. Lo más grave de todo eso, que eso hubiera podido subsistir, lo más grave de todo fue que prometió que iba a eliminar bienes personales y que blanqueándose con bonos del gobierno argentino no iban a pagar impuestos, iba a ser costo cero. Crearon el impuesto de renta financiera afectando esos bonos, con lo cual no fue cero. No eliminaron bienes personales y Alberto vino y completó el plan subiéndolo. ¿No fue Massa el que propuso el impuesto a la renta financiera en aquel tiempo? Esa es una discusión que tengo siempre con la gente Cambiemos, porque sí es cierto, lo propuso Massa, no, lo votó Cambiemos. Me acordé simplemente, y lo culpaban a Massa porque eso había generado un ruido enorme, fue uno de los tantos. Pero hay un montón de tweets de esa época, de gente de Cambiemos, desde Prat Gay hasta Lilita Carrió, diciendo... ¿Y ustedes pensaban que un gobierno como el nuestro no iba a poner la renta financiera? Miren cómo estamos poniendo impuesto a la timba. Bueno, sí, hablaban de la timba financiera, que es uno de los temas a tratar por Juntos por el Cambio, que todavía no se ha puesto a debatir qué va a hacer. Es que ese es el gran problema que tenemos hoy con Juntos, porque vos decís, el peronismo pareciera hoy que es peronismo sin kirchnerismo, digamos, en definitiva. Creo que Macri hizo más contra el kirchnerismo en su renuncia de hace 2 días que en todo su gobierno. Sí. La sacó a Cristina, digamos... Sí, aunque el peronismo sin kirchnerismo me parece que es un león herbívoro. No, eso después... sin duda. No. Ahora, lo que te digo es, vos eso está. Después tenés el partido de Milei, que su propuesta es clara, después la puede llevar a cabo, no, es otro tema. Pero en Cambiemos es como bicéfalo, ¿no? Sí. O sea, déjame preguntarle a Jorge. Jorge, ¿Argentina es un infierno fiscal? Porque también este gobierno... Sergio Massa fundamentalmente, y de eso yo sé que sos un experto y un especialista y has opinado al respecto, dijo guarda porque se viene un convenio con los Estados Unidos, así que más vale que blanqueen, más vale que... Argentina es un... si no es por amor, si no es por mimos, como dice Martín, por la fuerza tampoco traemos capitales. ¿Es un infierno fiscal la Argentina, Jorge? Sí, es un infierno kafkiano, por llamarlo de alguna forma. El sistema impositivo argentino tiene que simplificarse. Una vez que se hace la simplificación, dicha simplificación debería tener cierta estabilidad a lo largo del tiempo, no cambiar las reglas cada 6 meses o cada 12 meses o cada vez que hay un nuevo gobierno. Y por último, la carga impositiva tiene que bajar, porque esta es una carga impositiva que, recordemos, se originó en su momento con la gran suba del gasto público durante las previas administraciones kirchneristas y está en niveles que son realmente insostenibles. Entonces, el tema fiscal se tiene que tratar, digamos, a nivel déficit del gobierno, sea tanto el gobierno federal como las provincias y municipalidades, etcétera, junto a una reforma impositiva que tenga las características que acabo de enunciar. Jorge, muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias desde Estados Unidos. Gracias por la invitación. Un cordial saludo. Allí está Jorge Piedrahita, que es CEO de GR Capital.